Sabía que algo no andaba bien desde el instante en que Nicolás Ferrer apareció en mi estación de trabajo, con el aire triunfal de quien acaba de ser bendecido por algún magnate tecnológico. Recién salido de la universidad, con esa sonrisa arrogante digna de un comercial de colonia masculina, se dejó caer en la silla frente a mí y soltó: «Así que tú eres a quien tengo que seguir, ¿eh?» Seguirme. Claro. Más bien acecharme como un buitre con una credencial de entrenamiento colgada al cuello. Martín Reyes, mi jefe, me había interceptado esa misma mañana en la sala de descanso. Apestaba a desodorante barato y a planes que uno intuye aunque nadie los diga en voz alta. Sonreía como si acabara de inventar la rueda. «Solo queremos algo de respaldo, por si algún día decides tomarte vacaciones», Lucía dijo, con ese tono de quien cree que usar la palabra redundancia no suena igual que estás en la lista. Yo no me tomaba vacaciones desde hacía más de 4 años. Ni siquiera por enfermedad. Una vez trabajé con doble infección de oído y la muñeca vendada porque, bueno, la nómina no se detiene solo porque te tropezaste bajando las escaleras mientras espantabas un gato de tus plantas. Así que sí, lo de las vacaciones era una excusa. Nicolás no venía a aprender. Venía a reemplazarme. Y para colmo, el mocoso narraba cada cosa que yo hacía como si estuviera grabando un tutorial para su canal. ¡Oh, macros! ¡Increíble! ¿Tú diseñaste todo este flujo de conciliación? Solo asentí. No necesitaba contarle que había pasado meses automatizando nuestro sistema prehistórico de reembolsos. Todo porque una vez Martín explotó por un reembolso de $12 que llegó tarde. Nicolás tecleaba como si quisiera romper el teclado a velocidad, lanzando preguntas que sonaban como escritas por un asistente de inteligencia artificial con resaca. Mientras tanto, Martín aparecía detrás de nosotros como una sombra persistente. «Lucía, una cosa rápida. ¿Qué nivel de acceso le diste a Nicolás para la gestión de proveedores?» «Solo lectura», respondí, sin levantar la vista del monitor. No le gustó. Pude sentir su desaprobación en el aire antes de verla. Olor a colonia fuerte y a sabotaje inminente. «Mejor dale acceso completo. Lo va a necesitar tarde o temprano», murmuró. Yo sonreí. Y no moví un solo dedo. «Y ya que llegaste hasta aquí, permíteme pedirte algo sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal. No cuesta nada y puede ser la diferencia entre que esta historia se pierda en el olvido. Aquí contamos verdades que muchos callan. Y te aseguro que lo que viene no es lo que esperas». Ahora sí, volvamos al momento exacto donde todo comenzó a desmoronarse. Yo seguía interpretando mi papel. La Lucía Estrada profesional, eficiente, colaboradora. La que le mostraba a Nicolás Ferrer las tripas del sistema contable de la empresa, como si todo fuera normal. Pero yo estaba observando. Noté que Nicolás ya sabía exactamente dónde estaban las plantillas de autorización de proveedores. Antes incluso de que yo las abriera. Vi cómo Martín revisaba los registros de nuestras sesiones en Teams. Como si buscara asegurarse de cuánto tiempo pasábamos juntos. O quizás de cuánto me estaba robando en tiempo real. También noté el momento exacto en que Nicolás me preguntó si todavía teníamos respaldos de la nómina del 2020. Y me lanzó un guiño, como si estuviéramos compartiendo un chiste privado. No lo estábamos. Pero me iba a asegurar de que él nunca se olvidara de ese momento. Una vez intentó hacerse el simpático. «Martín es el GOAT», dijo. Casi escupo el agua con gas que tenía en la boca. Martín, el mismo que una vez imprimió un meme creyendo que era una diapositiva para una presentación formal. Si Martín es el GOAT, mi gata debería estar en la NASA como ingeniera de propulsión. Pero sonreí. Le enseñé. Le expliqué fórmulas, flujos de aprobación, y todos esos rincones del sistema donde no debes meter mano a menos que quieras terminar explicándote frente a 12 auditores con hambre y poca paciencia. Y mientras tanto, dejaba que Martín creyera que llevaba 2 jugadas de ventaja. Lo que no sabía es que yo ya había volteado el tablero. El restaurante que Martín Reyes eligió para el almuerzo corporativo era uno de esos sitios donde los platos cuestan más por el silencio incómodo que por los ingredientes. Paredes blancas. Bonsáis milimétricamente recortados. Cucharas de cerámica colocadas como si fueran parte de una galería de arte. Uno de esos lugares tan pretenciosos que solo alguien como Martín llamaría auténtico después de buscar en Google.
Restaurante japonés elegante para impresionar a un CEO. Yo llegué 15 minutos antes. Vieja costumbre. Siempre prefiero conocer la ubicación de las salidas antes de entrar en la jaula de los leones. 5 minutos después, llegó el señor Takahashi. Traje gris oscuro perfectamente entallado. Presencia imperturbable. Y unos ojos que, sin decir palabra, ya habían escaneado la sala, las mesas, y probablemente nuestras intenciones. Mayu, su asistente de confianza y traductora personal, se retrasó por un problema con su conexión aérea. Martín lo vio como una señal divina para brillar. Bueno, parece que voy a tener que poner a prueba mi racha de Duolingo, bromeó con esa risa nasal que siempre llega antes que su vergüenza. Le dio un codazo al CEO mientras se sentaba, ya con el cuello de la camisa manchado de sudor, como si estuviera en una cita a ciegas con el poder. Hicimos el pedido. Yo pedí té verde y tempura. No por nervios, sino porque cuando estoy concentrada, no necesito masticar. Martín, en cambio, ya iba por su segundo sake, y se reía de sus propios chistes como si alguien más los hubiera escrito. Entre palabra mal pronunciada y frases dignas de un niño en preescolar. Seguía lanzando fragmentos de japonés con la confianza de quien salió 2 veces con una hostess de Kioto. Y piensa que eso cuenta como inmersión cultural. Y fue justo entre su tercera metida de pata lingüística y un alarde torpe sobre cómo optimizó los sistemas heredados, que se inclinó hacia el señor Takahashi. Bajó la voz apenas como si eso lo hiciera más elegante. Y dijo: Lucía es un poco anticuada. No se preocupe, se irá el próximo trimestre. Luego se echó hacia atrás y me miró, como quien lanza una piedra y espera ver solo círculos en el agua, sin saber que acaba de activar una explosión subterránea. Creía que acababa de soltar una frase brillante, de esas que flotan por encima de la cabeza de quien no entiende. Pero yo entendí cada palabra. Lo que Martín nunca supo porque jamás preguntó, porque tipos como él no se detienen a mirar hacia abajo, es que yo viví 5 años en Tokio. Sobreviví a punta de onigiris de máquina expendedora y ramen de 280 yenes, mientras cursaba una maestría en sistemas financieros. En la Universidad de Tai. Estudié japonés hasta que mis sueños venían subtitulados. Traduje informes de pensión, balances de cierre y auditorías con kanji tan complejos, que harían sudar a cualquier contable americano. Así que cuando Martín me llamó anticuada, sonreí. Y cuando dijo que me iría el próximo trimestre, alcé mi taza de té con la serenidad de una mujer que ya eligió la música para su funeral. Pero no el suyo. Algo se reacomodó dentro de mí en ese instante. No fue rabia. Aún no. Fue algo más frío, más afilado. Una claridad glacial que se deslizó por mi columna como una hoja de acero perfectamente templada. No iba a discutir. No iba a justificarme. No iba a rogar. Iba a desmantelarlo. En silencio. Con precisión quirúrgica. En un idioma que él ni siquiera sabía que hablaba. A partir de ahí, dejé que el almuerzo continuara como si nada. Martín siguió monologando sobre métricas de eficiencia y pivotes estratégicos. Como si acabara de descubrir los términos más modernos de LinkedIn. Usaba esas palabras como un mago mediocre que intenta deslumbrar con juegos que solo engañan a quien quiere ser engañado. Observé, sin pestañear, cómo le explicaba al señor Takahashi nuestro propio sistema interno. Con esa condescendencia suave de quien se siente dueño de algo que apenas entiende. Y luego, lo vi sacar el folleto. Gráficos. Diagramas. Proyecciones. Todo creado por mí. Con su nombre estampado arriba como si los hubiera soñado él en una servilleta. Vi como el señor Takahashi le lanzó una mirada de costado. Breve, pero filosa. Una de esas miradas que no necesitan traducción. Te estoy aguantando por cortesía, no por respeto. Cuando terminó el almuerzo, Martín me dio una palmada en la espalda, como si estuviera bendiciendo a una becaria que logró no derramar la salsa de soja en la mesa. Buen trabajo, Lucía. No te perdiste durante el japonés, dijo entre risas. Oh, lo encontré bastante. Ilustrativo, le respondí con una ligera reverencia. No notó el filo escondido en mis palabras. La mayoría de los hombres como él no lo hacen. Están demasiado ocupados escuchándose a sí mismos como para notar cuando una bomba empieza a activarse frente a ellos.
Salí del restaurante bajo una llovizna gris. El paraguas apenas crujía con el viento. Y mientras cruzaba la calle, sin prisa, susurré algo solo para mí, en japonés. Ahora, me toca a mí. Porque en ese momento exacto, dejé de ser una empleada en la mira, y comencé a convertirme en su peor error estratégico. Ese fin de semana me acompañaron dos cosas: una copa de Pinot Noir, y los registros internos de nómina iluminando mi pantalla personal como una mina de oro enterrada bajo capas de silencio. Revisaba metadatos como una cirujana forense con cuentas pendientes. No buscaba cerrar ciclos. Buscaba evidencia. Buscaba armas. Y no tardé en encontrar la primera. Martín Reyes había modificado manualmente su propio bono de fin de año. 4 días después de que el periodo oficial ya estuviera cerrado. Sutil. Escondido entre los movimientos contables de fin de trimestre. Como quien entierra una daga en medio de una multitud. Usó un código de anulación reservado únicamente para casos especiales. Licencias por maternidad, ajustes retroactivos, emergencias administrativas. Son movimientos que nadie cuestiona. Si confían en quien tiene el control. El problema para Martín es que ese control lo construí yo. Cada protocolo. Cada autorización. Cada acceso. Así que abrí un archivo personal. Un registro privado que con algo de humor negro, titulé Las joyas de Martín Reyes. Proveedor 8483 Ortega Consulting. 7.250 desembolsados en el tercer trimestre. Sin factura, sin responsable asignado, sin rastro legal. Puro humo. Proveedor 9.211 Nova Advisory. Dirección registrada en un espacio de coworking que cerró en 2021. Ningún contrato, ningún servicio comprobable. Proyecto Titania Zinc, oficialmente cerrado desde el año anterior. Ahora mostraba 18.000 en consultorías especiales con fecha retroactiva a febrero. Martín no solo maquillaba cifras. Estaba drenando dinero. Y lo hacía con la tranquilidad de quien cree que VPN es sinónimo de invisibilidad. Pero no lo enfrenté. Todavía no. Seguí con la actuación. Mostré los procesos a Nicolás Ferrer. Respondí sus preguntas con cortesía entrenada. ¿Tú programaste esta plantilla de conciliación, Lucía? Me preguntó una tarde. Yo solo asentí con un leve mientras tomaba sorbos de café descafeinado. Más por estrategia que por necesidad. Un día me preguntó si podíamos simplificar los controles de aprobación. Parpadeé 2 veces. Claro, le respondí. Y mientras tanto, ya estaba ajustando su acceso en segundo plano. Cualquier cambio que hiciera se duplicaba automáticamente en una bandeja especial. Una que solo yo podía leer. Poco a poco, le di cuerda. Le hice creer que tenía autonomía. Que era importante. Que estaba listo para ocupar un rol mayor. Le entregué permisos con nombre de administrador. Pero aislados limitados, vigilados. Sellos de tiempo activados, registros duplicados. Quería que Martín pensara que Nicolás estaba preparado. Que el aprendiz brillaba. Que su plan avanzaba. Incluso comencé a nombrar mal algunas columnas en mis explicaciones. Solo para saber quién prestaba atención. Nicolás no. Pero Martín sí. Tomaba notas. Una noche lo sorprendí revisando mis mensajes de Teams fuera del horario laboral. Demasiado torpe para saber que nuestro sistema avisa cuando alguien abre una conversación que no le pertenece. Le tomé captura también. Y durante todo ese tiempo, me desplacé como la niebla. Silenciosa. Persistente. Imposible de atrapar. Cada recibo. Cada bono modificado. Cada sello de tiempo manipulado. Lo documenté. Lo traduje. Lo clasifiqué con contexto y precisión. Los aumentos que Martín se otorgaba. Los accesos sospechosos de Nicolás. Los correos en los que Martín se atribuía procesos que yo estuve 3 trimestres optimizando. Hay un tipo de certeza que te llega cuando entiendes que tu puesto ya no vale la pena defender. Pero tu nombre. Tu orgullo, sí. Y cuando el orgullo se convierte en arma. Se transforma en la forma más elegante de venganza. Martín solía bromear diciendo que lo que más le gustaba de mí era que yo no hacía olas.
Tenía razón. Porque yo no era una ola. Era la marea. Y él nunca la vio venir. Entre contratos sospechosos y bonos urgentes firmados en Comic Sans, lo cual debería ser delito corporativo. Un nombre volvió a mi mente. Mayu Tanaka. La sombra más precisa que haya tenido un CEO. Cuando el señor Takahashi asumió el cargo, Mayu era su traductora, su estratega, su filtro. Podía cerrar una sala con una sola ceja levantada. Una leyenda silenciosa, en tacones. Se retiró del frente público cuando la compañía redujo viajes en pandemia. Pero los rumores decían que seguía muy activa desde Tokio. Discreta. Leal. Implacable. Justo la clase de persona que necesitaba. Revisé mis archivos antiguos de Outlook y encontré su último correo. Le escribí en japonés, directo al punto. Soy Lucía Estrada. Hace tiempo que no hablamos. Tengo algo que quisiera consultarte brevemente. Me respondió 3 horas después. Una sola línea. Te escucho. Nos reunimos 2 noches después por videollamada cifrada. Yo, en pantuflas. Ella, impecable, desde una sala de cristal con el horizonte de Tokio a su espalda. No le solté todo. Con Mayu no se habla. Se presenta. He detectado patrones en pagos a proveedores que no coinciden con los plazos reales, dije. Y hay ajustes de bonos fuera de toda política de cumplimiento. Solo asintió. ¿Casos aislados? Recurrentes. ¿Responsable? Martín Reyes, VP de Operaciones. No pareció sorprendida, pero sí interesada. Le compartí un solo archivo. Una hoja con fechas, montos y anomalías. Sin juicio. Solo datos. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Tienes más? Sí. Y en ese instante lo supe. Ya no estaba sola. Durante los siguientes 10 días, mi rutina fue quirúrgica. Cada noche, Mayu recibía archivos etiquetados con precisión japonesa. Hojas de cálculo cruzadas. Registros alterados. Sellos de tiempo que Martín creyó haber borrado. Spoiler, no lo hizo. Traducía títulos, explicaba cada código interno. Y adjuntaba notas al pie como bisturís, sin adornos, sin súplicas. Solo hechos. Mayu nunca elogió. Nunca sonrió. Pero lo noté en sus gestos. Pedía los archivos originales. Solicitaba versiones sin filtros. Te hacía menos preguntas. Así sabes que alguien está construyendo un caso. Cuando quiere la fuente, no el resumen. Mientras tanto, en la oficina, todo seguía igual. Martín seguía pavoneándose como si diera una TED Talk sin público. Iván, el yogur agresivo, tecleaba fórmulas que no entendía. Pero yo, por primera vez en semanas, respiraba. Tenía una línea directa con Tokio. Una verdadera. Y cada dato que enviaba ya no era solo un reclamo. Era una ficha en movimiento. Martín pensaba que yo estaba sola. Pero alguien ya escuchaba. Y hablaba con fluidez. En el mismo silencio que yo. Todo ocurrió un martes. Como suelen hacerlo las traiciones disfrazadas de protocolo. Esa mañana, al abrir mi bandeja de entrada, vi una invitación que no había solicitado. Inicio de transición del proyecto Titania Zinc responsable, Iván K. Me quedé mirando la pantalla, como si acabara de leer una traición escrita con mi propia sangre. Titania Zinc era mío. Mi obra maestra. La había construido a pulso en pleno encierro. Con jornadas de 18 horas, café frío y el cabello hecho un desastre. Mientras Martín enviaba mensajes a medianoche con consultas urgentes. Depuré 3 años de código heredado. Automaticé procesos internos. Y blindé el sistema frente a auditorías más duras que la realidad misma. Era mi capilla Sistina en Excel. Y ahora, Iván, que aún confundía el neto con el bruto, figuraba como su flamante nuevo responsable. Sin previo aviso. Sin reunión. Sin una transición formal. Solo un desalojo digital encubierto. Martín ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo en persona. Solo pasó frente a mi escritorio con un café en mano. Con esa media sonrisa que huele a traición recién hervida. Hola Ava, dijo como si nada.
Pensé que te vendría bien aligerar un poco la carga. Iván está listo para asumir más responsabilidad. Yo sonreí. No porque estuviera bien, sino porque había algo en mí que ya había dejado de romperse. Por supuesto, respondí, con una voz tan serena que casi sonaba generosa. Encantada de apoyar, desde la sombra. Martín asintió, convencido de que me había vencido. Pero no sabía que mientras él celebraba su robo, yo ya estaba redactando su epitafio corporativo. 2 horas después, aterrizó en mi bandeja de entrada la verdadera joya del descaro. Un correo firmado por Martín Reyes, copiado por error a varios miembros clave de la Junta en Tokio. Asunto: Iniciativa de optimización de nómina, primeros logros. Contenido: 3 párrafos donde Martín se autoproclamaba visionario, celebrando su capacidad para modernizar estructuras obsoletas. Y entre las viñetas una en particular que leí 2 veces. Transición de Titania Zinc, completada con éxito bajo mi dirección. Primeros indicadores muestran mejoras significativas en eficiencia. ¿Bajo su dirección? No grité. No lloré. Solo descargué el PDF. Lo renombré con precisión quirúrgica. Genio del fraude V3 final PDF. Y lo dejé en una carpeta muy especial. Fue entonces cuando vi el anexo. Un documento de cumplimiento, supuestamente validando que el nuevo proceso cumplía los estándares normativos de Estados Unidos y Japón. Parecía legítimo. Lenguaje técnico, fechas alineadas, formato pulcro. Pero había algo que no cuadraba. Como cuando alguien baraja una verdad maquillada, y tú reconoces el olor a trampa bajo el perfume. Abrí los metadatos. Bloque de firma. Copiado de un formulario que yo había enviado 6 meses antes. Código de aprobación. Reciclado. Sello de tiempo. Generado con un script que yo misma escribí para pruebas internas. Martín no solo falsificó un documento. Falsificó uno mío. Creyó que no lo notaría. Que ya estaba vencida, lista para despedirme tejiendo una bufanda para recursos humanos. En lugar de arder, respondí con hielo. Le escribí a Mayu con calma. Por favor, revisa el documento adjunto. El formato parece correcto, pero he detectado alteraciones en el contenido y en la firma. Silencio. 1 hora más tarde, una única palabra. Confirmado. No hubo preguntas. No hubo titubeos. Y yo no estaba en copia. Pero lo supe. Ese silencio. Ese intervalo. Esa pausa medida. Es como se prepara una máquina antes de cerrarse sobre la garganta de alguien. Y esta vez, el cuello era de Martín Reyes. Ese viernes Martín Reyes desfilaba por la oficina como si hubiera ganado un premio Nobel en eficiencia. Cuando apenas sabía exportar un PDF sin ayuda. Iván, su fiel escudero con síndrome de impostor, pasó por mi escritorio con aires de grandeza. Oye, Ava, si tienes algún archivo de Titania Zinc, ¿me lo puedes pasar? Ya sabes. Por la continuidad. Le sonreí. Esa clase de sonrisa que huele a despedida. Claro, Iván. Te envío unas versiones saneadas. Abrí una carpeta nueva en mi escritorio. La nombré sin rodeos. Tierra quemada. Y comencé a organizarlo todo. Cada captura. Cada informe. Cada línea de auditoría. No como evidencia, sino como sentencia. Martín ya había firmado su error final. Yo solo estaba afinando la orquesta para su caída. Esa misma tarde, con el aire acondicionado sonando más fuerte que las conversaciones, llegó un correo a toda la división. Asunto: Estrategia de eficiencia Q4, asistencia obligatoria. Y más abajo, una lista discreta, casi invisible. 3 nombres. El mío al final. Como si ponerme de última maquillara la intención. Como si el alfabeto pudiera protegerlo del juicio. No reenvié el mensaje. No dije una palabra. Solo capturé pantalla, la guardé en mi carpeta titulada Para cuando intenten. Y cerré mi laptop con la calma de alguien que ya conoce el final del guión. Porque esa misma mañana, a las 4:42 de la mañana, hora de Seattle después del almuerzo en Tokio, un correo fue enviado desde una dirección interna confidencial a todos los miembros de la Junta.
Sin asunto. Sin saludo. Solo 3 archivos adjuntos. Todo traducido. Todo intacto. Nada grandilocuente. Solo la verdad. Del tipo que no necesita mayúsculas para hacer temblar una sala de juntas. Del tipo que no grita. Susurra. Revisa otra vez. Ese lunes por la mañana la sala de juntas estaba repleta. Y lo más inusual. Reinaba un silencio quirúrgico. Martín Reyes se mantenía cerca de la cabecera, apretando con fuerza el control de la presentación como si fuera un salvavidas. Su corbata estaba mal alineada. Su sonrisa, tensa, como estirada con alfileres invisibles. Me senté en primera fila justo en el centro, cruzando las piernas, con las manos sobre un cuaderno que no pensaba abrir. Quería que me viera. Cuando todo se derrumbara. Martín inició con sus típicos gráficos. Objetivos de eficiencia operativa. Alianzas estratégicas. Realineación de talento. Y justo al proyectar la diapositiva 3 su voz titubeó. Y por último áreas clave de reestructuración para fomentar innovación. Pausa. Una respiración que se notó más de lo debido. Antes de continuar quisiera abordar una situación que surgió esta mañana. Ahí venía. Intentó disfrazarlo como un malentendido menor. Al parecer se ha distribuido cierta documentación interna que podría haber sido manipulada. Estamos trabajando con legal para... Pero entonces, el CEO levantó la mano. Con calma quirúrgica. No dijo con una voz que cortó el aire. Legal está trabajando con nosotros. Una sola frase. Sin elevar el tono. Un golpe al centro del ego. Martín palideció. Yo no estoy seguro de a qué se refiere con eso. Uno de los directores de la junta deslizó una carpeta por la mesa. Auditoría completa, impresa y encuadernada. ¿Usted autorizó estos pagos? Preguntó sin levantar la vista. Martín la tomó con torpeza. Como si quemara. La sala se congeló. Podías oír hasta los ventiladores de techo. Cada mirada evitaba la siguiente. Ese silencio que solo ocurre cuando el depredador descubre que se ha convertido en presa. Yo di un sorbo lento a mi termo. Té de menta con manzanilla. El favorito de Martín. Decía que lo ayudaba con la ansiedad. Hoy no surtió efecto. Él intentó hablar. Balbuceaba sobre ajustes administrativos y reestructuras visionarias. Pero el CEO solo observaba. Una sola línea en el informe. Señor Reyes dijo finalmente. ¿Puede explicar esta transacción? Martín abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Eso fue parte de un ajuste trimestral. Los proveedores hubo una memo. Creo que Ava lo aprobó. No parpadeé. Ni siquiera me moví. Y fue entonces cuando entró ella. Mayu Tanaka. 1,5 metros de autoridad envuelta en un blazer azul marino. Sin una palabra. Sin saludo. Cruzó la sala como si los muros se apartaran a su paso. Y le entregó al CEO una carpeta con el sello dorado de la oficina central en Tokio. El CEO no dijo nada. Solo abrió la carpeta. Leyó. Y la deslizó a su izquierda. La ola comenzó. Uno por uno. Cada miembro de la junta revisó los documentos. Leía. Miraba a Martín. Y pasaba la carpeta. Nadie lo defendió. Nadie habló. El veredicto flotaba en el aire antes de ser pronunciado. Mayu dio un paso al frente. Serena. Implacable. Y con una voz clara, sin rastro de emoción, dijo. El gerente Martín Reyes ha defraudado a esta empresa e insultado su integridad. Adjuntamos la documentación correspondiente. No fue una acusación. Fue una sentencia. Martín no respondió. Solo se quedó ahí. Como una estatua a punto de resquebrajarse, buscando algo que ya no existía. Una salida. Una mano. Una excusa. Pero ya era tarde. Alguien tosió. Una silla crujió. Papeles se acomodaron con nerviosismo. Y yo. No dije una sola palabra. No hacía falta. Me acomodé en la silla. Ajusté el dobladillo de mi blazer con precisión quirúrgica. Y lo miré directamente a los ojos. Él ya lo sabía. Mayu dejó la carpeta sobre la mesa como quien coloca la pieza final de un dominó gigante.
Luego giró hacia la puerta. Y al cruzarse conmigo, nuestras miradas se encontraron. No hubo sonrisa, ni complicidad explícita. Solo un leve asentimiento. El tipo de gesto que solo comparten dos mujeres que han aprendido a moverse con sigilo. Y a ganar sin hacer ruido. Martín, desesperado, intentó su último acto de resistencia. Esto claramente es una vendetta. Ella lleva semanas saboteándome, manipulando narrativas. El CEO levantó una mano. Sin apuro. Sin enojo. Solo firmeza absoluta. Basta. Martín cayó en silencio. Pero su respiración traicionaba el pánico. La de quien acaba de entender que el oxígeno en esa sala ya no le pertenece. Y que nadie lo está invitando a quedarse. Pero los hombres como él no se rinden con dignidad. Se arrastran. Se aferran a la ilusión de control. Se inclinó hacia adelante, apretando los puños como si tuviera una jugada final. Con todo respeto dijo. Esa frase que precede a cualquier falta de respeto. Creo que Ava ha estado interfiriendo en mis funciones, reteniendo accesos, torpedeando mis lazos con Tokio. Lazos, como si habláramos de un romance transcontinental con la Junta. La sala permaneció inmóvil. Nadie reaccionó. Ningún murmullo. Solo el sonido hueco de un ego implosionando. Entonces me puse de pie. Con calma. Sin levantar la voz. Solo lo suficiente para que todas las miradas se volvieran hacia mí. Incliné ligeramente la cabeza con formalidad. Y en japonés impecable dije. Cuando bromeaste con despedirme, olvidaste algo esencial. Conozco tu idioma mejor que tú conoces tu trabajo. El silencio fue absoluto. Tenso. Como si el aire mismo hubiera contenido la respiración. Uno de los miembros más jóvenes de la Junta soltó un leve «Dios». Y desde el fondo, se escuchó un suspiro cargado de alivio. Martín no dijo nada. Ya no podía. Solo parpadeaba, como si pudiera rebobinar el tiempo a fuerza de voluntad. El CEO no lo miró a él. Me miró a mí. Y asintió. Una sola vez. No hubo escoltas. Ni dramatismo. Solo dos miembros del equipo de cumplimiento se acercaron. Le hicieron una seña hacia la puerta. Martín recogió su laptop con la lentitud de quien recoge lo poco que le queda de dignidad. Caminó hacia la salida. Lento. Con la esperanza de que alguien lo detuviera. Nadie lo hizo. Y cuando la puerta se cerró con ese clic limpio y definitivo, el CEO se volvió hacia la mesa y dijo: «Sigamos». Mayu distribuyó un memorando conciso. Realineaciones internas. Nuevas estructuras. Y ahí, en la primera página, Ava Delgado, directora de sistemas financieros, reportando directamente a Tokio HQ. Sí. El contrato ya lo había firmado 2 semanas antes. Mayu se había asegurado de todo. Yo solo esperé el momento exacto para que la historia se contara sola. Recogí mi cuaderno. Eché una última mirada a la sala. A los rostros aún procesando lo que acababan de presenciar. A la silla vacía que Martín dejó. A la carpeta sobre la mesa, como lápida y testimonio. Y me marché. Sin prisa. Sin sonrisa. Solo con la calma de quien ya no forma parte de la sala. Porque ahora está por encima de ella. En algún punto detrás de mí, una silla volvió a chirriar. La reunión continuó. El mundo siguió girando. Pero yo, ya era otra.